Hoy te voy a leer un cuento de Marco de Nevi que no conocía y que me hicieron conocer dos chicas que dejaron un comentario en el video Los cuentos favoritos de Marco de Nevi. María de Luján hablaba de un cuento de un jubilado que se retiraba. No nos acordábamos del nombre de este cuento y otra chica lo dejó, lo compartió. Te dejo con Marco de Nevi Janovice. Audioteca de la lectora. Después de 40 años de servicios, el señor Boleslao Janovice se jubiló en el cargo de oficinista de los grandes depósitos del Estado. Era un hombre enérgico, laborioso y en extremo eficaz. Sus compañeros le ofrecieron un banquete al que asistió el jefe de la oficina, el señor Kirt, señal del alto aprecio que sentía por el señor Janovice. Al término del banquete, todos los presentes abrazaron al señor Janovice. El señor Janovice lloró y dijo que jamás los olvidaría. La señorita Serubi, con lágrimas en los ojos, le juró que tampoco ellos lo olvidarían. El señor Kirt, en nombre de todos, le regaló una medalla y el señor Janovice volvió a llorar. Después el señor Kirt observó que era muy tarde y se fue a dormir. Pero los compañeros del señor Janovice lo arrastraron a una taberna y allí el señor Janovice se puso alegre y por tercera vez en esa misma noche lloró. Todos los demás, igualmente alegres, lloraron con él y la señorita Kaplik lo besó. Al día siguiente el señor Janovice, ante la estupefacción general, apareció en la oficina. Dijo que la fuerza de la costumbre lo había hecho levantarse temprano y dirigirse a los grandes depósitos. 40 años no son un día, explicó. Además sentía la nostalgia de su oficina, el deseo de seguir viendo a sus queridos camaradas, el temor de que en su ausencia se presentasen problemas que quizá solo él podría resolver. «Sigo estando a sus órdenes, señor Kirt», dijo. Los demás oficinistas pusieron cara de fastidio, lo saludaron fríamente y en todo el resto del día no le dirigieron la palabra. Pero el señor Janovice no se dio por enterado y como si todavía fuese oficinista, iba y venía por la oficina, impartía instrucciones y consejos y hasta se atrevió a corregirle un error a la señorita Kaplik. «¿Qué se creerá ese?», murmuró a sus espaldas la señorita Kaplik. En cuanto al señor Kirt, se encerró en su despacho. «No quiero ver al señor Janovice», le dijo a su secretaria. «No quiero verlo más». El señor Janovice había sido el mejor empleado de la oficina. Todos lo reconocían. Pero no estaba bien que, después de haberse jubilado, siguiera concurriendo a los grandes depósitos y se entrometiera en la labor de los oficinistas. «Señor Janovice», le aconsejó uno de sus antiguos compañeros al finalizar el día, «no vuelva por aquí. No es conveniente para su salud». «Al contrario», contestó el señor Janovice, «es un placer. ¿Qué haría en mi casa? El tedio y el ocio me matarían. Por otra parte, después de 40 años, este es mi verdadero hogar. Ustedes son mi única familia. Los echaría de menos, me moriría de tristeza. Volveré mañana». Al otro día volvió, pero sus compañeros ni siquiera lo saludaron. Hicieron como que no lo veían. El señor Janovice, de golpe, se dio cuenta y sintió que se ruborizaba de mortificación. Pero estaba dispuesto a todo con tal de que le permitieran permanecer en la oficina, de manera que renunció a impartir instrucciones a los oficinistas y en cambio se dedicó a servirles té, a convidarlos con cigarrillos ingleses y hacia el fin de la jornada a recoger los papeles y barrer el piso. «Vergüenza debiera darle», gritó la señorita Serubi, quien en otro tiempo le había demostrado simpatía y hasta se había llegado a creer que eran novios. El señor Janovice, mortalmente pálido, imploró. «Por Dios, señorita Serubi, no se enfade. 40 años no son un día». Pero la señorita Serubi continuó vociferando. «¡Vergüenza! ¡Vergüenza!». Cuando el señor Janovice era la mano derecha del señor Kirt, nadie le levantaba la voz, salvo el señor Kirt, porque sabía más que cualquier otro, incluso más que el señor Kirt, y porque tenía un carácter enérgico que no toleraba insolencias. Pero ahora la señorita Serubi, siempre tan tímida, le gritaba y el señor Janovice debió aguantarle los gritos. Volvió al día siguiente, se ubicó en un rincón y desde allí, sin moverse, sin mover más que los ojos, sin pronunciar una palabra, observaba a sus compañeros. De vez en cuando suspiraba, a ratos lloriqueaba
y si algún oficinista pasaba junto a él, el señor Janovice le ofrecía silenciosamente un cigarrillo que el oficinista tomaba mirando para otro lado y sin darle las gracias. El joven Trinek contó que a él le ofreció dinero, pero que él no había aceptado. Cada tanto la señorita Abserubi decía en voz alta: «¿Cómo se permite la presencia de intrusos?». O decía: «Una oficina no es un paseo público». Y la señorita Kaplik agregaba: «Ni un asilo de inválidos». Estas frases eran acompañadas por las risitas irónicas o los murmullos de indignación de los hombres. El señor Janovice palidecía, se sonrojaba, suspiraba, lagrimeaba, pero no abandonaba su sitio, hasta que el señor Kirt abrió violentamente la puerta de su despacho, irrumpió en la oficina y le gritó al señor Janovice: «Le concedo un plazo de 3 minutos para que salga de aquí». El señor Janovice, con una expresión de terrible congoja impresa en el rostro, les tendió la mano a sus queridos camaradas, pero ellos, inclinados sobre sus escritorios, lo dejaron con la mano tendida y salió. No obstante, según se supo luego, no abandonó el edificio de los grandes depósitos. Anduvo todo el día recorriendo los pasillos y entrando en distintas oficinas. Cuando alguien lo confundía con una persona del público y le preguntaba: «¿Qué desea?», él respondía a toda prisa: «Busco la oficina X». «Esta no es la oficina X», le decían. «La oficina X está en tal y tal piso». Entonces él simulaba dirigirse hacia la oficina X, aunque en realidad la había nombrado solo para salir del paso. Esto se repitió durante varios meses, hasta que todos, en los grandes depósitos, supieron que el señor Janovice, ese hombre pálido y melancólico que deambulaba por los corredores y fingía buscar una oficina, era un antiguo oficinista del señor Kirt, que se había jubilado y que, sin embargo, se negaba a disfrutar de su jubilación. La conducta del señor Janovice fue severamente juzgada. Se lo consideró un loco, un elemento subversivo, un motivo de escándalo, en fin, una persona cuya compañía resultaba peligrosa. En los primeros tiempos todos se limitaron a rehuir su proximidad, como si el señor Janovice padeciera algún mal contagioso, pero en vista de que el señor Janovice, a pesar de los ostensibles desaires con que se lo trataba, seguía concurriendo diariamente a los grandes depósitos, se recurrió a otros medios más drásticos. Apenas lo veían aparecer, todos se escondían detrás de las mesas. Clausuraban las puertas, se encerraban en los cuartos de baño. El señor Janovice vagaba como un fantasma por corredores de pronto vacíos, golpeaba débilmente con los nudillos en las puertas cerradas con llave, subía y bajaba escaleras extrañamente desiertas, pero con inaudita terquedad volvía al día siguiente y había que repetir todas aquellas maniobras. Nadie trabajaba. Jefes, oficinistas y público fueron presas primero de la cólera y después del pánico, hasta que se optó por llamar a la policía. Un ejército de gendarmes invadió los grandes depósitos y comenzó la caza del señor Janovice en medio del regocijo general, pero el señor Janovice no fue hallado y los gendarmes, deslomados, interrumpieron la persecución y se fueron. Todos pensaron que el señor Janovice había por fin escarmentado y no volvería más, y respiraron. Desgraciadamente, esas esperanzas se vieron pronto defraudadas. El señor Janovice, a fuerza de recorrer el edificio, conocía todos sus recovecos y había logrado eludir a sus perseguidores. Pero pronto hubo pruebas de que seguía allí, y lo que es peor, de que ahora vivía en los grandes depósitos, quizás en los subterráneos, quizás en las mansardas. Durante el día se mantenía oculto, durmiendo o tal vez espiando desde rincones que solo él dominaba, el ir y venir de los oficinistas y de las personas del público. Por la noche salía sigilosamente de su escondite, atravesaba las galerías y los salones a oscuras, se dirigía hacia la oficina del señor Kirt, encendía una luz y se ponía a trabajar. Esto era lo que adivinaban sus antiguos compañeros, pues todas las mañanas notaban que una mano misteriosa había modificado sus informes y corregido sus cuentas, y esa mano no podía ser otra que la del señor Janovice. Además, los restos de merienda que dejaban los oficinistas habían desaparecido. Los serenos juraban no haber visto jamás al señor Janovice, pero seguramente mentían para no descubrir que en vez de vigilar el edificio, se pasaban la noche jugando a los naipes, salvo que el señor Janovice se hubiese vuelto invisible, hipótesis que no todos descartaban.
El proceder del señor Janovice no hubiera sido censurable si no fuese porque sus intervenciones comprometían el buen trámite de los expedientes y alteraban los sistemas de trabajo, porque el señor Janovice se había jubilado hacía ya mucho tiempo y no estaba al tanto de las novedades. Seguía adherido a viejas rutinas, ignoraba el manejo de las computadoras, usaba un lenguaje arcaico. Todas las mañanas había que rehacerlo todo. El señor Kirk chillaba. «No hay forma de librarnos de él». Los oficinistas más jóvenes, agazapados en la oscuridad, esperaron una noche al señor Janovice, pero el señor Janovice esa noche no se hizo ver. Lo esperaron varias noches seguidas, pero el señor Janovice, enterado, no se sabe cómo, de la trampa que le habían tendido, no apareció. Apenas los jóvenes abandonaron su vigilancia, el señor Janovice reanudó sus perjudiciales excursiones nocturnas. «No tardará en morir», había dicho una vez el señor Kirk, «porque, si no me equivoco, debe tener alrededor de 80 años». El nuevo jefe de la oficina recordó estas palabras la noche del velatorio del señor Kirk. También las recordó la señorita Abserubi el día en que se jubiló, y la repitió con ligeras variantes, 90 años en lugar de 80, el señor Trinek, cuando lo designaron jefe de la oficina, en reemplazo del sucesor del señor Kirk. Pero el señor Janovice no se muere. Los nuevos oficinistas que no lo conocieron piensan que el señor Janovice jamás existió y atribuyen las misteriosas alteraciones introducidas durante la noche en el trámite de los expedientes a un fenómeno al que designan con el nombre del señor Janovice. Es inútil que la señorita Kaplik, con su cascada voz de anciana, quiera contarles la historia del señor Janovice. Los nuevos oficinistas se burlan de la pobre señorita Kaplik. «El señor Janovice», dicen riéndose con todo desparpajo. «El señor Janovice. ¿Qué lenguaje es ese?». Sí, porque ellos prefieren llamarlo simplemente Janovice. Janovice, Marco de Nevi. Quédate si querés, porque ahora hacemos un pequeño comentario. Esta es la historia de un hombre que de un día para el otro pierde su identidad, cuando en realidad es el mismo. Simplemente hay una fecha bisagra que es el día de su jubilación, un festejo muy efusivo de parte de sus compañeros, pero al otro día ya todos se olvidan de él. Él está ocupando un lugar que no es el que les corresponde. Cuando vuelve a ir a la oficina, ya está al margen de este espacio que había sido central en su vida. Y el margen es la palabra que quizá mejor define muchas de las historias y de los personajes de Marco de Nevi. Este es un personaje marginal, lo margina su edad y su situación de jubilado. Y aunque él insiste en volver, todos lo niegan en esa condición de empleado, por más que sepa muy bien lo que está haciendo. El cuento en algún momento también adquiere un tono fantástico, porque cuando pasa el tiempo y el señor Janovice sigue de alguna forma participando, interfiriendo también en algún sentido en el trabajo de los otros, porque no se moderniza, porque el modo de trabajar ha cambiado y él interviene en estos trabajos y en algunos casos los arruina porque tienen que rehacerlos al día siguiente. No se sabe, claro, cuando pasa el tiempo, ya este señor Janovice, al principio no se sabe si es el señor Janovice que está deambulando por ahí en los pasillos de los grandes edificios en las noches y que se mete en la oficina, pero cuando pasan los años, ya el señor Janovice es un fantasma, es un espíritu que ha quedado ahí anclado en ese mundo que era su familia, que era el espacio en el que se sentía a gusto con los otros, acompañado.
evidentemente en su casa no se sentía cómodo, estaba solo y se sentía Janovice, es su nombre, su identidad, y yo creo que no es casual que Deneuve le haya puesto el apellido a este personaje, porque él mismo era ese empleado. Janovice y empleado de los grandes edificios eran parte indisociable de lo mismo. Bien, otra historia de Marco Deneuve en la que aparece su alta sensibilidad con estos seres que han quedado un poco desplazados por lo que sea, en este caso, como decíamos, la jubilación. Te recomiendo que escuches, si aún no lo has hecho, o que leas Un pequeño café, si te gustan estas historias de empleados públicos. En Un pequeño café, el personaje, que es Adalberto Pascumo, intenta él hacerse invisible. Hay otro tipo de invisibilidad. En el cuento que acabamos de leer, el personaje se vuelve invisible por las circunstancias, ¿no? Y porque después, bueno, quizá muta a una condición más fantasmagórica. Pero en Un pequeño café, el empleado, él intenta hacerse invisible, ¿no? Estos personajes tímidos, retraídos, que intentan no llamar demasiado la atención. Y este también es otro leitmotiv en la obra de Deneuve, los empleados públicos, algo de lo que Deneuve sabía mucho, porque antes de deshacerse de su propio empleo público, para dedicarse de lleno a la escritura, bueno, él estuvo mucho tiempo trabajando en este tipo de oficinas, en este tipo de mundos que él los pinta como bastante sombríos, aburridos, grises, ¿no? Sobre todo grises. Así es que bueno, espero que te haya gustado esta historia. Va a haber mucho de Marco Deneuve. Te recomiendo también ver el video de los cuentos favoritos de Marco Deneuve. Y voy a también subir algunas entrevistas de él. Hay una entrevista subida, voy a subir algunas otras. Va a haber mucho más de Marco Deneuve que, lo confieso, es uno de mis escritores favoritos, uno de mis grandes escritores, de mis escritores más amados. Nos encontramos en el próximo cuento o análisis de cuento o de libro. Que lo pases muy bien, mi querido lector, mi querida lectora, o mi querido audiolector y audiolectora. De alguna forma, escuchar también es leer de otra manera. Nos encontramos pronto. Chao.